Bueno, pues buenas tardes a las personas que nos acompañan desde España y sobre todo buenos días a aquellas que lo hacéis desde Colombia. Permítanme comenzar este espacio presentándome brevemente. Soy Carmen Márquez, coordinadora del Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad, y esta tarde tengo el placer de dar apertura a este webinar en el que vamos a hablar sobre inclusión digital e interseccionalidad, estrategias y cooperación para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad en Colombia. Desde el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad tenemos un especial interés por promover el conocimiento científico, un conocimiento científico que tiene que estar en primera línea, desarrollado por personas con discapacidad y que además tiene que ser impulsor de políticas públicas. Cuando las personas con discapacidad participan en proyectos de manera activa, como lo han hecho en este, dando y poniendo voz a las experiencias, nos parece de vital importancia ponerlo de manifiesto y difundir los resultados. Por eso apoyamos desde el CEDID encarecidamente la difusión de los resultados de este proyecto que se ha denominado Educación Digital Mujeres Diversas con Discapacidad. Como ustedes sabrán, es un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación y ejecutado por la Fundación para América Latina, por la Fundación 11 para América Latina, la FOAL, y la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Además, han participado con Alibi y Surcoe, con el objetivo de promover el acceso a la educación digital de niñas, de jóvenes y de mujeres con discapacidad en 6 departamentos de Colombia. Es un proyecto, por tanto, innovador y necesario porque promueve la educación digital, porque promueve la participación política y, sobre todo, porque promueve la prevención de la violencia contra las mujeres y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, fortaleciendo sus derechos y haciéndolas promotoras de todas las acciones que después repercutirán en sus vidas. Me complace, en este sentido, comenzar a presentar a quienes van a compartir este espacio con todos nosotras y nosotros. Le doy la palabra en este sentido a Beatriz Martínez, perdón, de la Fundación de 11 para América Latina y para América Latina, ¿verdad, Beatriz? Eso. Vengo Así justo de es, hacer para Carmen. América Latina y el Caribe y ya me sale como de carretilla. Discúlpame. Encantada de Muchas gracias. saludarte, bienvenida a este espacio. Muchas Nos gracias, gustaría un Carmen. poco que comenzaras tú enmarcándonos dentro de tu institución, dentro del trabajo que habéis desarrollado o que desarrolláis en toda América Latina y especialmente del trabajo que habéis desarrollado dentro de este proyecto. Gracias, Carmen. Bueno, buenos días y buenas tardes a todas las personas participantes. Desde la Fundación, yo les hablo desde la Fundación 11 América Latina, como Carmen nos ha comentado. Nuestra fundación se centra en promover el avance de los derechos de las personas con discapacidad, más concretamente con discapacidad visual en toda América Latina, y lleva funcionando desde 1995. Como parte de nuestro trabajo estamos desarrollando este proyecto de cooperación internacional que está financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, fue financiado por esta agencia y que pronto va a llegar a su fin. Durante este webinario, pues vamos a presentar resultados, vamos a presentar lo que hemos estado haciendo, pero yo quisiera centrarme sobre todo en la importancia de la cooperación internacional para lograr que las políticas sean inclusivas, para lograr la inclusión de las personas con discapacidad visual, y quisiera en ese sentido centrarme en lo que desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de Naciones Unidas, se dice sobre la cooperación internacional. La Convención tiene dedicado un artículo específico a la cooperación internacional, que es el artículo 32. Fue la primera convención que ha dedicado, y la única que ha dedicado, un artículo a este tema tan importante, ¿no?, como es la cooperación internacional. Ahí los Estados partes reconocían
la importancia de la cooperación para promover y apoyar el cumplimiento y el propósito de todos los artículos contenidos en la Convención. Y también los Estados proponían que era necesario adoptar medidas oportunas para que se pudiera llevar a cabo dicha cooperación y se pudieran promocionar los derechos de las personas con discapacidad, se cumplieran los objetivos de la Convención. Para ello es fundamental, y se dice en la Convención, que los Estados, por supuesto, participen como entes obligadas con responsabilidades, ¿no?, y obligaciones ante la ciudadanía, pero también que se colaborara con organizaciones internacionales y regionales pertinentes, con la sociedad civil y en particular con las organizaciones de personas con discapacidad. Y eso es lo que desde este proyecto, desde la cooperación internacional, se ha promovido, ¿no? Como podéis ver, este proyecto ha sido promovido por la EFID, pero cuenta con una agrupación como es la Fundación Complutense, que está llena de saberes en cuanto a investigación, en cuanto a saberes científicos, la FOAL, que trabajamos en cooperación desde, como os he dicho antes, desde hace ya 26 años, y organizaciones de personas con discapacidad, como en este caso es CONALIBI, la organización principal que agrupa a las personas ciegas en Colombia, y también SURCOE, que es una organización que agrupa a las personas sordociegas de Colombia. Entre todos nosotros, además, bueno, pues también hemos logrado ir dando la mano a otras muchas instituciones, por supuesto, instituciones públicas, como las secretarías de educación, los ministerios de Colombia, el SENA y otras organizaciones como en este caso CEDID, que se nos ha unido en este webinario para la divulgación y la difusión de todo lo que hemos venido haciendo y de todo lo hallado a través del estudio que se ha llevado a cabo en este momento. Dentro de las medidas que la Convención propone dentro de su artículo 32, es garantizar que la cooperación internacional sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad y facilitar y apoyar el desarrollo de capacidades mediante el intercambio y distribución de información, de experiencias, programas de capacitación, mejores prácticas, y eso es lo que venimos haciendo desde este proyecto. Facilitar además la cooperación en materia de investigación, el acceso al conocimiento científico y técnico, para ello fundamental la colaboración de la Fundación Complutense. Y bueno, sin más, yo quisiera dar paso a mi compañero en este proyecto, parte de esta agrupación, David Alonso, de la Fundación Complutense, para que pueda hablaros desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la Fundación Complutense, todo lo que hemos venido haciendo en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias, Carmen, por acompañarnos en el proceso de difusión de resultados de este proyecto de investigación que durante 2 años hemos desarrollado, yo creo que de una manera muy fructífera en colaboración con entidades en el territorio español y en Colombia, ¿no? Bueno, yo de alguna manera soy el responsable dentro de la Fundación Complutense para el desarrollo de este proyecto. La Fundación Complutense es un medio propio de la Universidad Complutense y toda la gente que hemos estado involucrada en este proyecto somos investigadores y profesores de la Universidad Complutense, que es la universidad pública más grande de España. No sé si podríamos decir la mejor, en algunos casos sí, en otros casos pues posiblemente no, pero bueno, sí que es una universidad con un prestigio internacional importante y sobre todo yo creo que de la mano de la colaboración que hemos establecido tanto con FOAL, con CONALIB y con SURCOE, pues nos permite que gente que venimos del campo del trabajo social, de la intervención social, de la educación, de la inclusión digital, de la innovación y de la cooperación al desarrollo, pudiésemos servir de apoyo y ayuda y acompañamiento a este proyecto, ¿no? Nosotros tenemos un papel
fundamentalmente de asistencia y asesoramiento técnico a la propuesta que presenta FOAL y que se desarrolla en los 6 departamentos de Colombia. Y fundamentalmente nos centramos en 3 ejes. Y estos 3 ejes están también vinculados a una cuestión que tiene que ver con la necesidad es verdad que estoy poniendo en primer plano a Vanessa, que si no, no vais a ver bien la gente que necesite el signado. Esta colaboración que os decía se incorpora en 3 ejes que tiene que ver, por un lado, el ámbito de la investigación, con un acompañamiento a CONALIBI y Surcoe en los 6 departamentos de Colombia para favorecer esa sistematización, ese manejo de documentación y cómo los instrumentos que se utilizan de cara a la investigación pues puedan hacerse de la manera más adecuada y conforme a los estándares internacionales en temas de investigación. Luego ha habido otro eje importante de nuestro asesoramiento técnico y de asistencia que hemos hecho que tiene que ver con los procesos de formación, fundamentalmente vinculados a la formación en competencias digitales y en capacitación, que era uno de los grandes ejes de este proyecto, que es un proyecto muy ambicioso porque conjuga muchos elementos de interseccionalidad que, bueno, en ocasiones es un reto y supone pues, un verdadero interés científico y académico por poder dar respuesta a eso, ¿no? Y por otro lado, y este evento que estamos teniendo hoy formaría parte también de un tercer eje que nosotros hemos venido asesorando y colaborando, tiene que ver con toda la cuestión con la difusión y diseminación de resultados, de productos y de procesos que se han hecho a lo largo de estos 2 años, ¿no? Y en ese sentido, este es un claro ejemplo, un webinar, pero también ha venido de la mano del acompañamiento a las publicaciones que se han hecho y que se van a seguir desarrollando en relación con el proyecto de investigación y la presencia en foros y seminarios nacionales e internacionales de la experiencia que nos ha permitido de alguna manera poder traer la voz, las ideas y las circunstancias y situaciones que está viviendo las mujeres colombianas, estos 6 departamentos, en donde se cruzan cuestiones de interseccionalidad vinculados al acceso a la tecnología, por un lado, pero también al empoderamiento, al acceso a la participación política y a la mejora de las condiciones de vida en situaciones y en contextos en donde a veces, fruto de situaciones de violencia de género o situaciones de conflicto armado, pues pone una tesitura que dificulta el acceso y el posible disfrute de los derechos universales de los que deberíamos disponer todos y todas en este mundo, ¿no? Estamos muy contentos en este tipo de colaboraciones que nosotros hacemos. Normalmente tenemos la sensación de que recibimos más de lo que somos capaces de aportar, pero en cualquier caso nuestra intención desde la universidad, una universidad que tiene que implicarse en la realidad social que nos toca vivir, es poder ser de ayuda y de acompañamiento a los procesos que entidades públicas y privadas y entidades sociales estén desarrollando con el ánimo de mejorar la calidad y el bienestar de la gente, ¿no? Nuestra presentación, junto con la de Beatriz, que era la que habíamos hablado, iba a ser una presentación muy corta porque aquí lo importante es dar el protagonismo a las compañeras de las entidades de Colombia que han estado en terreno y que son las verdaderas protagonistas de eso, ¿no? Y para eso nos acompañan, que ya he visto que Andrea ya está aquí conectada, ya estaba yo pendiente de si teníamos que cambiar el orden de los factores y le voy a dar el testigo ahora para que Andrea Herrera, que es la vicepresidenta de CONALIBI y una activista muy importante, pues pueda plantear cuestiones que tienen que ver con el tema de la educación digital para mujeres con discapacidad en contextos de interseccionalidad, una estrategia de inclusión y empoderamiento. Entonces, Andrea, cuando quieras, la idea es que tanto tú como Aida podáis en vuestra exposición estar unos 20, 25 minutos cada una para que nos pueda dar algo de tiempo a que la gente pueda haceros preguntas o que nos pueda hacer preguntas y sabéis que podéis ir escribiendo en el chat. Hay también una cosa que pone PIR, que son preguntas y respuestas. Bueno, pues en principio dejamos los micros cerrados salvo para los ponentes y si tenéis dudas o cuestiones, pues las escribís en el chat o en el sistema de preguntas y respuestas. Andrea, cuando quieras, te cedo el testigo. Muchísimas gracias. Gracias, David. Muchas gracias a ti y buenos días, buenas tardes para todos. Como bien lo menciona David y también Beatriz, estamos realizando este proyecto, Educación Digital, Mujeres Diversas con Discapacidad. Yo, también como lo mencionaba David,
Soy actualmente la vicepresidenta de CONALIVI, que es una de las organizaciones en Colombia que ha estado trabajando fuertemente por el desarrollo, óptimo desarrollo de este proyecto. Y pues he tenido también la gran fortuna de, como parte de un equipo que trabaja muy, muy fuerte para que el proyecto se desarrolle, ir a los territorios y compartir con las mujeres en las distintas etapas o componentes del proyecto. El proyecto es un proyecto que, como han mencionado, se desarrolla en 6 departamentos del país. No cualquier tipo de departamentos, son departamentos que históricamente han estado afectados por la violencia, tienen desafíos en cuanto a la pobreza que se enfrenta o se vive ahí y a la violencia también, a lo que les mencionaba. Pero son departamentos que son ricos, también ricos en diversidad. Por eso el proyecto se llama Educación Digital, Mujeres Diversas con Discapacidad. Entonces son departamentos donde hay un alto porcentaje de población indígena, por ejemplo, en algunos de ellos, como La Guajira o el Cauca o Nariño mismo. Departamentos con también un alto índice de población afrodescendiente, el Chocó, Valle del Cauca. Población migrante, norte de Santander, por ejemplo. Son departamentos que cobijan población con estas características y mujeres con discapacidad con estas características. Características que, como lo menciono, son características que hacen parte de la identidad de cada una de ellas, sin considerar que una de esas características es algo negativo o positivo. Lo que se convierte en un desafío es que esas características han sido parte de poblaciones que históricamente también han estado en desventaja social. Y si esas características, entre más de esas características se junten, es decir, una discapacidad, ser indígena o afrodescendiente, o ser indígena y víctima del conflicto, o ser indígena y migrante, por ejemplo, porque también hay población migrante de otros departamentos que pertenecen a comunidad indígena de otros países, particularmente de Venezuela, por ejemplo. Cuando eso ocurre, claro, todas esas capas hacen que la situación de estas mujeres sea cada vez más compleja. Y lo que hemos estado trabajando con este proyecto a través de la educación digital y sus otros dos componentes es contribuir al fortalecimiento de esas mujeres. No es más que potenciar lo que ellas ya son, potenciar lo que son para que ellas se den cuenta de que tienen todos ese potencial y luego el mundo también se dé cuenta, pero no solamente se dé cuenta per se, ese mundo se prepare de manera óptima, al igual que ellas, para que ese potencial deje de ser potencial, deje de ser semilla y se convierta en un árbol que dé frutos. Frutos que simplemente necesitan del terreno y el abono necesario para poder ver la luz, digámoslo. Entonces, el proyecto tiene los 3 componentes de los que ya hemos hablado. La participación política. Ahí las mujeres lo que han trabajado y han descubierto es que tienen una voz propia y que la participación política es lo que hemos pensado. Es decir, no es que yo tengo que ser candidato de un partido o que yo quiero acceder a algún puesto político. No, la participación política es algo que todos los ciudadanos, hagamos parte de esos escenarios o no, tenemos derecho y también compromiso. Muchas veces uno desconoce eso. Entonces, eso es lo que se ha trabajado en este componente a través de foros políticos, donde en cada departamento estas mujeres, no todas, pero sí representación de ellas, se han juntado para alzar su voz y decir, nosotras necesitamos esto en términos de educación digital, nosotras necesitamos esto en términos de prevención de violencia, esto en términos de nuestra participación política. Y todo esto se recogió en cada departamento construyendo un documento que luego se llevaron a los espacios donde se toman las decisiones. Esta parte del proyecto se hizo en un punto clave, que era cuando los gobernantes que iniciaban sus periodos estaban aún en proceso de determinar cuáles eran sus compromisos con la ciudadanía, pero no solamente de palabra, sino que quedara establecido en los documentos llamados aquí planes de desarrollo. Entonces, sus voces hicieron parte
hacen parte de esos planes de desarrollo. Eso es lo que aconteció en el tema del componente de participación política. Podría decirse, bueno, es participación política, la educación digital ahí todavía no está. Claro que sí. La educación digital está presente en todo el proyecto. En la participación política, las mujeres se reunieron físicamente en un lugar, pero luego, gracias a esa educación digital, gracias a lo que nos permite la virtualidad, ellas se enteraron de lo que iba aconteciendo con lo que iba resultando de sus voces en estos documentos. Entonces, y se dieron cuenta de que, por ejemplo, ellas tenían ese derecho a participar y también ese compromiso de ser parte. El segundo componente fue la prevención de violencia contra las mujeres con discapacidad. Y aquí queremos hacer énfasis en que fue prevención de violencia contra las mujeres con discapacidad, porque hablar de violencia de género es muy amplio, y nosotros primero no teníamos todo, digamos, el tiempo que se requería para hablar de una violencia de género de manera respetuosa y responsable, pero lo más importante y la razón por la que tomamos esta decisión es porque casi no hay espacios donde se hable de la violencia que vive una mujer con discapacidad, que en muchos casos, en la mayoría de casos son los mismos tipos de violencia que vive cualquier mujer, pero sus formas y sus causas, así como sus perpetradores, sí son diferentes. Y si no nos damos cuenta como sociedad y nosotras como mujeres con discapacidad que eso ocurre, no lo vamos a poder combatir. Entonces, esa fue como nuestra misión, dar a conocer violencia contra la mujer con discapacidad a través de unos talleres que se desarrollaron en las capitales de estos departamentos y al menos 2 municipios de cada uno de ellos, pero también lo hicimos de manera virtual. Aquí vuelve a aparecer otra vez el componente de educación digital. Como no podemos llegar a todos los territorios de manera presencial, entonces nos apoyamos en la tecnología y dictamos estos talleres de manera virtual para que mujeres con discapacidad, todos los tipos de discapacidades, sus familias, funcionarios públicos y sociedad en general pudieran hacer parte de ellos y todos nos enteráramos. Porque para combatir la violencia, todas las partes tenemos que saber qué ocurre, cuál es nuestra responsabilidad en esto y cómo podemos contribuir. Entonces, ahí, una vez más, la tecnología apareció y creamos unos documentos técnicos, una cartilla que se le entregó físicamente a las mujeres que participaron, pero también digital, de manera digital, a las que asistieron, a todos los que asistieron, y una guía. Esta guía está pensada para cualquier persona que desee facilitar los talleres, porque nosotros lo que queremos es ser semilla, semilla para que esto que ha sido el producto del esfuerzo de tantas organizaciones y de personas, porque las organizaciones no son más que personas, no se quede aquí. Entonces, este contenido también lo tenemos de manera digital en nuestra página wikitiflos.net. Visítenla, por favor, de manera libre para que cualquiera pueda acceder a la cartilla que contiene los componentes, los conceptos básicos y la guía para quien desee ser facilitador de estos talleres. En cuanto a la educación digital, que aquí sí propiamente hablamos de la educación digital, fue un componente muy potente, destinado a mujeres con discapacidad visual, de manera puntual. Los otros dos, a mujeres con todos los tipos de discapacidades. Este, a mujeres con discapacidad visual, ciegas y con baja visión, y mujeres sordociegas. En este componente nos encargamos, suena parranda, la verdad, yo no fui quien las formó, fueron otras personas, hombres y mujeres, también muchos de ellos con discapacidad visual, que se encargaron de formar a sus pares, a estas mujeres, en competencias básicas digitales. Y decimos competencias básicas y pensamos que es básico, como solo elemental. Y sí, es básico y es elemental. Y todo lo complejo tiene que nacer de lo básico. Todo lo elaborado parte de lo elemental. Ellas aprendieron no solo a manejar un computador, no solo al comando para abrir un documento, no solo
cómo activar o desactivar el lector de pantalla, que es la tecnología que usamos las personas ciegas para poder acceder a un computador como el resto de las personas. No, ellas no aprendieron solo eso. Se dieron cuenta de que tienen llaves, que la tecnología, los computadores y el manejo de estas competencias digitales son llaves y que son llaves que ellas tienen el derecho a utilizar y que con esas llaves pueden abrir muchas puertas. ¿Cuáles puertas? Las que cada una de ellas determine de acuerdo a sus intereses. Les puedo contar muchos casos, pero me voy a quedar en algunos. Voy a mencionar el caso de Anaís, una niña de 10 años, indígena de La Guajira, que cuando empezó la formación, antes de la formación, mejor dicho, ella no consentía interacción con personas que ella no conociera, una niña muy callada, eh, que estaba en otras circunstancias. Y gracias al trabajo arduo de la coordinadora de ese departamento, Lietzi, y de su profesor Elier y Frank, todos tres personas con discapacidad de ese territorio, y del apoyo de su profesora de aula y de su familia, ahorita Anaís tiene nuevas maneras de relacionarse con el mundo. Ella se ha ido dando cuenta de que de ella también se puede hacer una estatua en su departamento, como la hay de otra persona indígena ciega. Cosas que antes ella no conocía. Les puedo hablar de Dayana, una chica del norte de Santander, que a sus 29 años, ciega, está iniciando el colegio. Algo que podríamos pensar, ay, ¿cómo así? No, es un gran logro. Una mujer que está continuando con su plan de vida que por múltiples razones estuvo en pausa, pero que ahora que ella se formó en competencias digitales, supo que ella podía también continuar con su formación académica de manera virtual. Y todos los fines de semana ella tiene su formación para continuar con el bachillerato y me contaba que ahora sus compañeras, que no son mujeres con discapacidad, son compañeras, le piden a ella que les ayude con las tareas porque ella es muy tesa en tecnología y sueña con ser DJ. Entonces ahora su computador lo utiliza para bajar cuanta música ustedes se imaginen. Yo estuve reunida con ella este fin de semana y tiene memorias llenas, llenas, llenas de música, gracias a que ella tiene su computador y que con esa llave ella está abriendo los universos que para ella son importantes, la formación académica y la música para ser DJ en algún momento. Les puedo hablar de, que son tantas, de Angeline, de Nariño, una mujer de 44 años, ciega también, que durante mucho tiempo ha estado en su casa, no ha tenido mucho acceso a interactuar con la sociedad por las razones que hayan sido, pero que ahorita que tiene su computador, ella, que ha descubierto un gusto por el inglés, entra a YouTube y aunque no sabe cómo se escriben las palabras en inglés, pone videos y empieza a aprender inglés gracias a esos videos. Y serían muchos los casos, pero yo sé que el tiempo es limitado. Solo quería que el tema de mirar cómo la tecnología ha impactado y cómo el trabajo de cada uno de los que estamos aquí y de los que no, porque son muchas personas, ha dado frutos, se reflejan historias reales, en nombres, en sueños, en proyectos, en miedos atravesados, porque las cifras son súper importantes. Las cifras nos sirven para poder validar el impacto de lo que se hace y poder corroborar la necesidad de continuar trabajando. Pero las historias de vida, los nombres, los rostros, son los que hacen que esto sea algo humano. En esta línea de educación digital, no puedo desconocer que ha habido también otros componentes súper valiosos que han sido un diplomado que estamos dictando en competencias básicas tiflológicas y estamos formando a personas con discapacidad visual que ya se desempeñaban como tiflólogos en sus territorios, dándoles elementos básicos también para que su trabajo sea mucho más profesional y también a otras personas sin discapacidad, porque si todos trabajamos juntos va a ser mucho más fácil. Hemos dictado webinarios para que docentes que trabajan en aula con
niños y jóvenes con discapacidades visuales sepan cómo hacerlo de manera apropiada, porque muchas veces las personas no tienen mala intención, tienen una gran ignorancia, y si nosotros trabajamos para combatir esa ignorancia, las cosas mejoran. Hemos dictado talleres, como lo decía David, dictamos uno sobre el uso de Moodle, de la plataforma, que es esta plataforma que es súper importante porque ahí es donde se alojan muchos cursos, mucha formación. Entonces, saber cómo utilizarla es fundamental. Y por supuesto, tenemos también la investigación. Un trabajo arduo que ha estado liderado por la Complutense, David, su equipo, Marcela, nuestra investigadora jefe, así le digo yo, que hoy no está, porque ella sigue trabajando fuertemente por esta población y por otras, y asistentes de investigación. Esas personas que estuvieron en los territorios visitando y escuchando a las compañeras con discapacidad visual, conociéndolas, recogiendo los datos sobre ellas para que la investigación no fuera solo el producto de cifras, sino también de vidas. Ahí. Y ahí tenemos en representación a Cecilia, en representación de ese equipo de asistentes de investigación. Ella ahorita nos estará compartiendo cómo fue ese proceso, pero sí quería comentarles que el proyecto Educación Digital Mujeres Diversas con Discapacidad ha sido grande, muy, muy grande, y su alcance no lo podemos imaginar, no se queda en 6 departamentos. De cada parte del país nos escriben, ay, ¿cuándo van a venir a Cartagena? ¿Cuándo van a venir a este territorio? Porque ha impactado fuertemente la vida de muchas personas, de mujeres con discapacidad y de sus familias y de otras personas que ni siquiera están relacionadas de manera directa con alguien que tenga una discapacidad, pero que ahora tienen un conocimiento diferente de lo que la discapacidad significa, resignificar lo que es la discapacidad. Y no me quería despedir sin mencionar que personas con discapacidad, personas sordociegas, también recibieron formación y fueron dotadas, al igual que cada una de las mujeres que se formó en el uso del computador, los dispositivos. Las mujeres ciegas y con baja visión recibieron cada una su computador con lector de pantalla y las personas sordociegas computador y niña braille, porque la educación es muy importante, pero si no tenemos la herramienta para poder hacer de esa educación un verdadero camino, es mucho más complejo. Entonces, gracias y le doy paso a Cecilia. Buenos días desde Cali, Colombia. Muchas gracias, Andrea, por abrir el lugar para la presentación que tengo el gusto de compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos a ver, compartir. ¿Se está viendo? Tienes que darle al botón de S de presentación, perfecto. ¿Listo? Muy bien. La presentación la hago en esta ocasión, puesto que la investigadora principal, Marcela Pinilla, tiene otros compromisos que ya referenció Andrea. Soy Cecilia Gálvez Abadía, he trabajado estrechamente con ella y con el equipo de otras asistentes de investigación que al término de la presentación referenciamos, siempre con el soporte de las coordinadoras territoriales y la coordinación operativa del proyecto que estaba a cargo de Mabel Cárdenas. Se ha sugerido que para esta ocasión podamos hacer énfasis en esto, el acceso a la educación digital de las mujeres con discapacidad en 6 departamentos de Colombia, considerando factores de discriminación interseccional, etnia, migración, violencia de género y conflicto armado. Entonces,
veamos a ver dónde estaban localizadas, dónde continúan localizadas aquella población femenina que abrió las puertas a este proyecto con un gran entusiasmo, con un gran sentido de pertenencia a eso que llamamos las mujeres con discapacidad visual. Tenemos 6 departamentos, La Guajira, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca y Nariño. Observemos en el mapa que presento a la izquierda cómo departamentos La Guajira, Norte de Santander y Nariño hacen frontera con otros estados latinoamericanos. Y dentro de esas fronteras, en ese momento, por la coyuntura, como están todos ustedes al tanto, de la complejidad sociopolítica y económica que vive Venezuela, es evidente que pues, esa frontera impacta en muchos sentidos, tanto a La Guajira como Norte de Santander. Entonces, hay algunas consideraciones que podemos hacer, aunque anticipo que la expectativa de contactar, de relacionarnos con mujeres con discapacidad visual, migrantes de Venezuela, prácticamente fue dificilísimo de cubrir. Indirectamente, hemos aprendido de la experiencia de ellas, pero no fueron contactadas durante el trabajo de campo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera precisión que quiero hacer. En cuanto a las mujeres con discapacidad visual participantes en la investigación, tenemos un total de 134 personas. En la tabla a la derecha estamos desagregando el número de personas en cada jurisdicción, en cada departamento, como decimos en Colombia. Muy bien. Nariño, 21 personas. Cauca, 21 personas. Chocó, 28 personas. La Guajira, 17 personas. Norte de Santander, 23 personas. Y Valle del Cauca, 24 personas. Ahora bien, si nos centramos en los tipos de discapacidad visual de los participantes, observaremos que hay un componente que es más fuerte dentro de la población contactada por el trabajo de campo que realizamos, y esa población son mujeres de baja visión, 66%, ¿sí? Mientras que las mujeres que presentan ceguera ascienden al 31%, y las mujeres que presentan sordoceguera fueron representadas en un 3%. Muy bien. Rangos de edad de las participantes. Dentro del total, insisto, de esas 134 mujeres. En principio, el proyecto estaba focalizado para mujeres entre 15 y 60 años, ¿sí? Pero en algunos casos no íbamos ni mucho menos a cerrar las puertas a aquellas mujeres que superaron esa edad de los 60 años, que estaban a la expectativa, tenían mucho interés en participar y obviamente en un proyecto que pregona la no discriminación, la apertura. Lo último que hubiéramos hecho habría sido cerrar las puertas. Por eso hay algunas mujeres que están aquí representadas en este primer ítem, 64, 82 años, que aparecen
entonces en la diapositiva de rangos de edad de los participantes. Entre 46 y 63 años hemos tenido 40 participantes. Entre 28 y 45 años hemos tenido igualmente 40 participantes. Y entre 11 y 27 años hemos tenido 47 participantes. ¿Qué significa esto? Que hay en la población con la cual trabajamos una cierta mayoría de mujeres, adolescentes, jóvenes adultas jóvenes, ¿sí? Que están ahí y que hace mucho sentido haber conocido de primera mano la relación que tienen con la educación digital, porque en cierto sentido, estas mujeres han nacido en lo que podríamos llamar la cuna del despegue de la virtualidad, ¿sí? Algo que ocurre al término del siglo XX, que se incrementa en estas primeras décadas del siglo XXI y que, pues, por supuesto, se ha vuelto una pieza fundante de cómo vivimos la realidad. Entonces, aprendimos muchísimo de estas mujeres que, en cierto sentido, podrían o se sienten, por así decirlo, más relacionadas con el entorno de la tecnología, de la virtualidad, de lo que pudiera ser estas mujeres que pertenecen a grupos etarios avanzados, sin que esto signifique que entre ellas no haya igualmente todo un potencial, todo un interés y, por supuesto, todo un derecho, ¿sí? Como lo ha señalado Andrea, para acceder a esas llaves de la educación digital. Bien, pertenencia étnica de las participantes. Dentro de los instrumentos de investigación que desplegamos en los 6 departamentos, en un contexto básicamente de etnografía, ¿sí? Teníamos una pregunta que estaba al inicio de ese instrumento y que pedía, en ocasión de los talleres participativos, de las entrevistas, de las historias de vida, que la persona nos dijera cómo se identifica a sí misma, cómo se ubica ella en el entramado de la Colombia del día de hoy. Y de esas 134 participantes tenemos lo siguiente: indígenas, 7%, afrocolombianas, 32%, sin autorreconocimiento étnico, 95%. Muy bien, entendemos que hay todas unas políticas de la diferencia que están en el norte de las expectativas y de las intervenciones que realiza Cooperación Internacional, ¿sí? Pero no podemos dejar de lado también el hecho de los procesos de mestizaje que constituyen la Colombia contemporánea y que de alguna manera es lo que se está mostrando aquí. Digamos, nuestro país no tiene la representación sociodemográfica indígena que pueden tener otros países como Perú, como Bolivia, como Guatemala, de alguna manera también México, y entonces esa es la representación que ofrecemos aquí. Podrán ustedes decir, bueno, pero ¿qué porcentaje tan bajo de población indígena? De acuerdo. Sí, es un porcentaje bajo en el sentido de dónde están
las mujeres indígenas con discapacidad visual. Tenemos que acudir al contexto que viven los departamentos en los cuales hay mayor presencia de población indígena en el país. Me refiero inicialmente al departamento del Cauca. El 25% de la población del departamento del Cauca es indígena, perteneciente a varias etnias. Los Nasa, los Misak, los Yanacona, los Eperasia, Vidara. Bien. ¿Qué ocurre? El departamento del Cauca es al tiempo el escenario de una confrontación absolutamente agudizada entre actores armados al margen de la ley y el Estado colombiano en general, con sus ejércitos regulares. En fin, todo esto tiene un impacto muy severo en el trabajo de campo, hasta el extremo de que fue muy difícil acceder a esos territorios donde están localizadas las poblaciones indígenas. Se firmó un acuerdo de paz en el 2016, claro que sí, sí, pero de esa época hasta ahora se han configurado, o por así decirlo, ha entrado en un proceso de diáspora aquellos actores que estaban agrupados en el ejército de las FARC, ¿sí? Actores que son muy fuertes, tanto en el Cauca, insisto, que es lo que estamos comentando inicialmente, como en Nariño. Por ejemplo, Cauca y Nariño tienen en este momento las cifras más altas de cultivos de coca, de cultivos ilícitos. Y las disidencias de las FARC, a los cuales en general nos referimos con este proceso diaspórico que ocurre del 2016 para acá, han intensificado la disputa, el ejercicio del control de estos territorios estratégicos, tanto para el cultivo como para la movilización, como el control de estas sustancias ilícitas. Eso está a la base, entonces, de esa limitada representación de intercambios de trabajo de campo con la población indígena, básicamente por una cuestión que es seguridad, ¿sí? Era prácticamente imposible exponer al equipo de investigación para que accediera a esos territorios, insisto, muy marcados por las dinámicas de violencia, y eso se plasma entonces en el informe final que preparamos. Pero también no quiero dejar de presentar en este momento, justo para la problemática de baja representación de las mujeres indígenas, otro elemento que intuimos y que logramos documentar en el estudio de campo que realizamos. Y ese elemento tiene que ver con lo que son patrones profundamente arraigados de corte patriarcal, ¿sí? Que están ahí en el mundo social de los pueblos indígenas. Tuvimos, por ejemplo, un caso que resultó muy afortunado que nos llegara, y es que efectivamente cuando yo realicé uno de los talleres participativos en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, que obviamente es un departamento, como lo vimos en el mapa que colinda con el Cauca, observé que había una muchacha de 19 años, Kerlin Yahweh Pacho. Yahweh Pacho, indudablemente apellidos NASA, clarísimo. Kerlin estaba acompañada de su padre
y estaba asistiendo a un proceso de formación en educación digital liderado por la sala Helen Keller de la Biblioteca Departamental acá en Cali, coordinado por Juan Gabriel Soto. Y Kerlin venía cada jueves a esa jornada de capacitación y yo me pregunté, bueno, ¿y cómo hace Kerlin para llegar? Pues efectivamente estaba haciendo un trayecto de unos 65 kilómetros de un lado a otro, desde un resguardo indígena del norte del Cauca, en este caso felizmente con el apoyo financiero de la organización indígena, y estaba familiarizándose con esas herramientas, ¿sí? Para despegar en su proceso como estudiante, como mujer autónoma. Tenía 19 años en el momento en que trabajamos con ella y estaba en 8º grado, ¿sí? Habitualmente las edades de 8º grado vienen a ser de 13, 14, 15. ¿Qué pasó? Entonces, su padre intervino en el taller y explicó que había sido dificilísimo sacar a flote la posibilidad de que Kerlin, como joven indígena ciega, pudiera acceder a la educación, porque tuvieron que, algo así como superar la barrera implicada por las palabras de su abuela, ¿sí? Que decía que para qué, que no había que gastar dinero, que la dejaran así, que ella no iba a poder hacer nada, que tranquilos, que la dejaran así. Entonces, su padre, en todo caso, insistió, la misma niña, la misma estudiante, Kerlin, quiso, empujó hasta que finalmente fue posible distanciarse de esa interpretación de que había que ocultarla y que no, prácticamente no había expectativas para que ella saliera adelante por sí misma, ¿sí? He mencionado que es una abuela, es una mujer mayor la que se oponía en su calidad de autoridad familiar a que Kerlin obtuviera esta formación. Entonces está clarísimo que los patrones patriarcales que tienen peso no solo en la sociedad indígena, sino también en la sociedad general, son patrones compartidos, no son emitidos, no son actuados únicamente por los hombres. Igualmente las mujeres están ahí vinculadas en ese entramado. Muy bien, ese es un caso que de alguna manera contextualiza estas cifras. La población de mujeres afrocolombianas principalmente la encontramos en el Chocó. Aquí tenemos una diapositiva a la izquierda de participantes en uno de los municipios chocuanos llamado Ismina. Hemos contado con el inmenso apoyo del asistente de campo, mi compañera antropóloga Luz América Lozano. Entonces, ellas son las personas, las mujeres que conforman ese porcentaje. Y acá, a la derecha, está lo que podemos observar como una mujer de la población general sin autorreconocimiento étnico, sin autorreconocimiento étnico. Ella dijo, no soy indígena, no soy afro, no tampoco estoy migrante, muy bien. Y ella es de Nariño, el departamento más al extremo sur que participó en la investigación. Tenemos otra diapositiva de referencia que de paso nos permite mencionar la importancia de las historias de vida, como ya lo anticipó Andrea, ¿sí? Puesto que las historias de vida como momento metodológico específico del proyecto nos permitieron ahondar en la vida de dos mujeres
por cada departamento que contaron muy en detalle cómo su vida ha estado atravesada por estos procesos de discriminación, de estigmatización basados en el hecho de la discapacidad visual. Aquí está entonces, lo que es la escena etnográfica como tal, representada por la asistente, por Sandra Milena Páez, que nos acompañó, y bueno, por la participante. Y la diapositiva de la extrema derecha nos permite también presentar esas identidades fusionadas, encarnadas en el caso de una de las participantes, Aidalida Castillo, periodista radial, quien perdió la visión a causa de la diabetes, justamente en ese año crítico del 2020 que todos vivimos. No obstante ello, Aidalida sigue avanzando y aquí la observamos en la sala mientras emite su programa Palabras de Mujer con Voz de Mando, nada menos, desde Buenaventura, Valle del Cauca. Muy bien, esos son los rostros, de alguna manera. En esta diapositiva, a continuación, tratando de no sobrepasar un poco el tiempo, porque entiendo perfectamente que nos estaremos muy disponibles para responder las preguntas y entrar en un proceso de diálogo con ustedes en el marco de este webinario. Sí, voy a intentar, por así decirlo, presentar de manera transversal, sí, lo que fueron los 4 grandes bloques que se reiteran en unos y otros de los 6 departamentos participantes en la investigación. Primero de ello, el contraste rural-urbano, o sea, la ruralidad nos muestra que es un teatro de vivencias de la discapacidad visual femenina en franca desventaja frente al entorno urbano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Menores ingresos en el área rural, obstáculos de índole geográfica que no favorecen la movilidad de las mujeres, todas las dificultades que ustedes quieran en relación con la conectividad, con el acceso a Internet, sin lo cual difícilmente podemos avanzar en esto que llamamos la educación digital. Entonces, el desbalance está clarísimo. Es que resuenan las palabras de tantas de ellas, por ejemplo, las jóvenes participantes de Nariño entrevistadas por María Alejandra Enríquez, que decían, no, es que pues aquí tenemos muy poco internet, estoy en la vereda, yo tengo que salir, tengo que ir hasta la cabecera municipal, esto puede implicar dinero, que se me pasó el transporte, no lo logré, en fin, entonces, ¿cómo hago? ¿Cierto? Tampoco vamos a decir que el panorama urbano tiene garantías al 100%, porque por supuesto en el trabajo de campo llegamos a mujeres con discapacidad visual que habitan en los barrios marginales, por ejemplo en la ciudad de Cali, ¿sí? Donde a veces tenemos también fallas en el suministro eléctrico con su consecuente impacto en el acceso a Internet. Entonces, vivir la discapacidad visual, insisto, en el entorno rural es mucho más costoso, no solo en términos económicos, sino también emocionales, ¿sí? Relacionados con sentimientos de frustración, básicamente, de cómo hago yo para llegar
a esas llaves de las que nos hablaba Andrea. Carencia de obsolescencia de dispositivos tecnológicos. De nuevo, las restricciones económicas, muy pocas de las mujeres con quienes trabajamos en el año 2024 tenían un empleo, ¿sí? Regularizado. Unas que otras eran contratistas, pero el grueso de esa población es una población que busca su subsistencia a costa de habilidades artesanales. Como decía una de ellas, yo hago lo que pueda, lo que me resulte, una mujer caucana. Si aparece un aseo, yo hago el aseo, ¿sí? Si tengo que cuidar a algún niño, pues yo cuido al niño, y así. Entonces, en ese escenario, ¿cómo podemos tener computadores? ¿Cómo podemos acceder a un celular? Básicamente, no podemos. Eso era lo que ellas expresaron en todos sus matices biográficos. Obsolescencia de dispositivos tecnológicos. Si no tengo computador, tengo que asistir a la formación en informática adaptada a nuestras necesidades, pero a ver si me van a prestar un equipo, ¿sí? O si me voy corriendo a la biblioteca pública, donde hay algunos equipos, pero esos equipos, ya lo dijo su nombre, son públicos, y entonces hay tantos usuarios que se desconfiguran, etcétera, etcétera. Entonces, muy difícil en ese sentido. La educación digital en las instituciones educativas. Se espera que haya siempre una política y unas acciones de inclusión en el sistema, en el sistema educativo público, igualmente en el privado. Pero son innumerables los sentimientos de frustración, los momentos críticos que han vivido todas ellas al interior de las instituciones educativas por discriminación, por estigmatización, por falta de solvencia del cuerpo docente, también del administrativo, en esas herramientas y en esos términos de relación para vincularse con la población estudiantil en estado de discapacidad visual. Muchas anécdotas están ahí y hacen parte de un pasado que a ellas les duele y básicamente suscita sentimientos de tristeza al momento de la entrevista. No quiero decir que no haya habido igualmente esfuerzos. Los está viendo en la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, por ejemplo. Hay contratación para algunas personas con formación en tiflología, me estoy refiriendo nombre propio, a Melissa Guarín, una mujer ciega de condiciones excepcionales que tiene a su cargo el apoyo de estudiantes sin discapacidad visual en varios municipios del norte y del centro del valle. Probablemente Melissa en este momento no pueda estar conectada porque está trabajando en Restrepo Valle, me lo dijo ayer. En fin, hay avances, pero se necesita mayor empuje, mayor consistencia, mucho trabajo en la formación del cuerpo docente, de sensibilización al respecto y, por supuesto, de la dotación de equipos adaptados. Ahora, como nos decían ellas, sí, la educación digital está muy bien, sí, pero no siempre vamos a pasar en redes o montando fotos o participando en algo así. Lo que queremos es que esto nos sirva para trabajar, pero concluyentemente es muy difícil que nos den trabajo. Algunas nos decían, yo sé que si se abre una convocatoria y hay también otros aspirantes que tengan discapacidad, por ejemplo, motriz, los van a preferir a ellos o a ellas, porque en las empresas les da mucho miedo y creen
que nosotros no lo vamos a hacer bien o que nos podemos caer y que eso puede implicar pues unos costos altos en términos de días de incapacidad para la persona que ha sufrido el accidente, etcétera, etcétera. Entonces, en la educación digital sí, pero ¿qué hacemos frente a eso que llamamos la inserción laboral? Quiero en cualquier caso resaltar una labor clave que realiza el SENA. El SENA es en nuestro país el Servicio Nacional de Aprendizaje y está muy enfocado en todo lo que tiene que ver con la educación para el trabajo en los niveles técnico y tecnológico. El SENA abre el espacio y trabaja mancomunadamente con CONALIVI y está a cargo de varios de los cursos que se han impartido en el marco de este proyecto y que por supuesto son valorados por parte de las mujeres con discapacidad visual que luego en su momento tendrán que enfrentarse a este asunto de cómo ingresar al mercado laboral regularizado, no al informal, el del informal. Ellas hacen su vida y verdaderamente son muy corajudas, muy persistentes. Muy bien. Los equipos, sí. Hablábamos ahora de las restricciones económicas que son... Aida, un segundo. Aida, no sé si me escuchas. Estamos un poquito ajustados de tiempos por si la gente va a querer preguntar, que la idea es que terminemos el webinar a las 5:30, así que te pediría que si puedes en 5 o 7 minutos termines. Sí. Vale, gracias. Perdón. Excelente. Esta es la última. Quiero decir que dentro del proyecto se contempló la dotación de equipos portátiles, algo que ha sido absolutamente aplaudido y bien recibido por las participantes. Aquí la tienen una joven de Buenaventura. Y no dejaré de leer esta comunicación que tuve con una de ellas, que he resumido así. Cuando me llamaron que si quería ser parte del curso, me dijeron que posiblemente nos daban unos computadores, pero en mi mente yo dije, las personas con discapacidad visual en especial, somos muy dependientes de la tecnología para tener un desarrollo óptimo, profesional, personal o académico. Y así todo, pues nunca nos han regalado ni un celular, ni un computador, jamás. Entonces, la verdad, yo no creí, pero sí fue verdad. Y está muy bonito. Es un Lenovo. Eso es. Llegó a la vida de ellos para enriquecerlas. Es la llave que esperaban, muchas de ellas. Aquí, por último, la tabla con los nombres de las asistentes de investigación y, por supuesto, las coordinadoras territoriales que nos han acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida, y perdona que te haya cortado, que no sabía tampoco cuántas diapositivas te quedaban y no quería que no dejásemos un espacio para preguntar. ¿Cómo hacemos, Carmen, Beatriz? No sé si hay gente que haya puesto... Yo he visto que ha habido gente que ha puesto algún comentario en el chat y no habéis puesto preguntas y respuestas. Es el momento, si queréis, pues escribir algún comentario en el chat, alguna pregunta y respuesta, o si queréis, levantáis la mano y os abrimos el micrófono. Claro, yo creo que podría ser una oportunidad interesante para debatir un poco, ¿no? O para al menos comentar y comentar un poco cuáles son las percepciones que tenemos, cuáles han sido los datos que más nos han llamado la atención, un poco por compartir estas experiencias en un grupo mayor, ¿no? Perfecto. ¿Ha levantado la mano? 2 personas tienen la mano levantada. Sí, tenéis que habilitar el micro. Ludis, que creo que querías participar, mientras yo voy a poner a la otra persona que está con la interpretación. Ludis, ¿puedes...? ¿Puedes habilitar el micro o no, Ludis? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, ahora sí.
Ok, buenos días. Soy Ludis de la hermosa isla de San Andrés, el mar de los 7 colores. Están invitados a venir a una cosa para llevar a cabo este tipo de programa. Y veo que el número de mujeres no es pequeño, es alto. Y lo que más me ha llamado la atención es que hayan tenido en cuenta a las mujeres adulto mayor, porque este tipo de mujeres son responsables, son muy interesadas en aprender y todo lo que se les pueda enseñar para ellas es algo nuevo que enriquece su vida y también les da aliento para seguir viviendo. Yo tengo 59 años, ya casi llegando a los 60, y me gustaría seguir aprendiendo también, porque definitivamente el conocimiento no salva, pero aplicarlo sí. Y acá en San Andrés todavía no ha llegado un programa como este. Yo soy presidente de una asociación de personas con discapacidad acá y tengo algunas mujeres. Nos tocó duro, casi unos 2 años luchar para que el SENA nos incluyera en su programa y ahora estamos estudiando informática básica en el SENA. Pues como no estamos en un programa como el que ustedes tienen, tal vez no nos van a dar computadores, pero estamos iniciando ya eso porque el programa de Conalivi no estaba San Andrés. Entonces nos pusimos a la tarea de luchar por hacerlo con el SENA y lo logramos. Ya estamos en una segunda sesión. Y quiero decirles que tenemos una niña de 11 años que ya puede manejar comandos, también baja música, videos y se siente muy atraída a esta capacitación. Pero además ella está aprendiendo piano y está en primero de bachillerato con 11 años. Es ciega en su totalidad. Y también tenemos otra niña, esos son de las juventudes, tiene 18 años, este año se gradúa, le gusta cantar, también está aprendiendo muchos comandos en la informática, aunque en su colegio no le querían hacer la prueba del INFE, también tuvimos que ir a la Secretaría de Educación y exigir este derecho porque no había nadie capacitado para hacerle la prueba. Entonces hoy día ella ya hizo su prueba y estamos a la espera de que pueda ingresar a la universidad este año que entra. Es una niña muy cariñosa, una niña que también quiere aprender mucho, participó como deportista en Confide, porque no había otra manera de hacerlo, porque no hay acá para que hayan delegaciones de ciegos, porque son muy pocos. La mandamos Confide y ganó también con la jabalina, quedó en primer lugar. Entonces son avances que se ven acá en esta pequeña isla. Por eso quiero pedirles que miren un poco más hacia San Andrés, que nos dé la oportunidad de estar incluido en todo, absolutamente en todo. Muchas gracias.
Gracias, Ludis. Tiene ahora la palabra María Luz Neri y ábrete el micrófono y así te vamos a poder escuchar todos. Gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy María Luz Neri de Troponi. Estoy aquí en Bogotá, pronto a mudarme a España. Coordino el grupo de sordoceguera y discapacidad múltiple de ISEBI Latinoamérica, más una fundación en Venezuela. La felicito, de verdad, saber que Colombia tiene 134 mujeres con discapacidad empoderadas. Me parece una maravilla que estén metidas en el mundo de la digitalización. Así que un trabajo hermoso de 2 años, bravo por eso. Mi pregunta, por supuesto, va para con la población que me ocupa, que es con sordoceguera, que veo que es un 3%. Me gustaría saber a qué número corresponde ese 3%, una, dos, cuántas personas, en dónde están, porque pues siempre estamos en la búsqueda de ubicar las personas con sordocieguera en el país, más allá que sé que están en contacto con Surcoe. También estamos en contacto por mi parte con el centro voy a quitar esto. Con el Centro de Apoyo a la Sordoceguera y con el grupo de otra asociación de personas con sordoceguera. ¿Y qué características tienen? O sea, ¿qué lograron con ellos y qué características? ¿Son personas sordociegas por síndrome de Usher? ¿Se comunicaron con lengua de señas con ellos o con la parte auditiva, el resto auditivo que tenían? Me gustaría un poquito más de información para mi conocimiento y, bueno, creo que para el público. Siempre se habla poquito de esta población que es grande y es importante. Gracias. Gracias, María Luz. Sí. Creo que yo, en este sentido, sería Cecilia la persona más adecuada para darte respuesta y mientras ella abre el micro, también comentaros que hay un mensaje en el chat. Yo creo que está más encaminado de Edwin Andrés, que pueda dar respuesta Beatriz Martínez o Mabel Cárdenas, que me pareció que estaba en la sesión, que era que dónde se puede conseguir el documento de la investigación, ¿no? Y que puedan contarnos tanto Mabel como Beatriz Martínez si ya está publicado, si hay idea de poder hacer una difusión pública de los documentos por parte de las entidades que lo han desarrollado. Cecilia. Cecilia, tienes el micro cerrado. Si podéis dar respuesta, o Andrea, de la información específica que nos preguntaba respecto a la muestra de personas sordociegas, que creo que son 4 o 5 personas las que estuvieron y demás, pues yo lo agradecería. Sí. Bueno, si quieren. No sé si Cecilia ya está ahí Andrea, Listo. sigue tú y lo acoto. Gracias, Cecilia. Y gracias por la pregunta porque es muy importante. Las personas sordociegas que han hecho parte del proyecto están ubicadas en los territorios donde precisamente se desarrolla el proyecto, en cada uno de los departamentos, es decir, norte de Santander, allí tenemos a un niño que está en Cúcuta, tenemos en Valle del Cauca, tenemos a 2 jóvenes, un adolescente de 11 años y una mujer joven de 21 años, creo que es su edad. En La Guajira tenemos también una joven que es indígena, ella tiene 17 años. En Nariño tenemos a una mujer adulta y en Cauca también adulto, porque como lo decía Ludis, es muy importante poder contribuir a la calidad de vida de todas las personas, indistintamente de su rango etario. En Chocó, por más que hicimos la búsqueda ardua y que la persona, no recuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta, que fue muy importante, debe saber, aunque se hizo la búsqueda súper ardua, no pudimos encontrar una persona sordociega que cumpliera con, digamos, las características que nosotros, pues, requeríamos para poder apoyarlos. ¿Y cuáles eran estas características? Que fueran personas sordociegas, que fueran usuarias de braille. Esa era la característica que nosotros, pues, estábamos en búsqueda de. ¿Por qué usuarios de braille? Porque la formación consistía en enseñarlos a usar el equipo del computador y una línea braille, que era el equipo que se les iba a dotar.
Si la persona no tenía conocimiento de línea braille, pues no era útil esta herramienta. Hubo casos en los que las personas que fueron parte del proyecto Sordociegas empezaron un proceso de fortalecimiento del braille a la par de la adquisición del conocimiento de la línea. Sin embargo, sí era condición que obviamente fueran usuarios de línea de braille. Si eran usuarios de lengua de señas, pues, y conocían braille, perfecto, pero si no tenían ese conocimiento de braille, la herramienta no iba a ser útil, así que la formación no iba a ser la apropiada para sus necesidades. Y eran personas, algunas con discapacidad visual total y pérdida auditiva bastante profunda, otras con pérdida visual profunda, no total, pero profunda, y discapacidad auditiva también profunda. Y personas, sí, ciegas con discapacidad auditiva también. No sé si Cecilia o de pronto Mabel, que es nuestra coordinadora técnica, quisiera aportar algo más. Sí, en el departamento del Chocó, la asistente de investigación hizo contacto con una mujer sordociega y relató con detalle lo fundamental que es en casos como este el apoyo familiar. De hecho, no contábamos con intérprete de lengua de señas para la realización del trabajo de campo, pero la hermana, los parientes de esta mujer, disculpen, pero justo llegó el carro que no podía llegar, está haciendo un ruido horrible. Hacían las veces de traductora, ¿sí? Y estaba ahí y de ese modo se logró la realización de la entrevista. Todo eso pues está detallado en el informe final, que a su vez está basado en los informes por departamento y que pues, representa una información primaria de corte etnográfico, que es justamente lo que quiso aportar el macroproyecto en esa fase del trabajo de campo, de modo tal que pues dejo la palabra para la coordinadora, para Mabel Cárdenas, para que nos comente cómo puede usted, la señora que ha intervenido, acceder a ese material, en qué momento. Gracias. Buenos días y buenas tardes para David y quienes están en España. Yo les quería comentar que nosotros vamos a sacar la publicación de la investigación en formato físico y formato digital. Entonces, para quienes estén interesados, igual lo vamos a publicar en una plataforma que tenemos, donde tenemos muchos contenidos, que es wikitiflos.net, pero sí me gustaría tener el correo electrónico de Ludis para poderle enviar esta información cuando ya la tengamos. Claro que sí. Yo Quería quisiera aportar agregar algo eso. más. Qué pena. Continúa, Andrea, perdón. Beatriz, tienes la mano levantada, así que yo creo que nosotros no puedo, yo puedo quitar los micrófonos, pero no puedo abriroslo, entonces lo tenéis que abrir vosotros. De acuerdo, no sé si Andrea quería decir algo más. Gracias, Beatriz. Sí, era para hacer la puntualización. Yo hablé de las personas sordociegas que hicieron parte de la formación y por eso mencionamos que en Chocó no hubo participación de persona que pudiera ser formada por las características que ya mencionaba. Y Cecilia nos hablaba de las que participaron en la investigación, que no en todos los casos fueron los mismos, como bien lo mencionó ella. Era para que quedara esa claridad. Muchas gracias, Andrea. Yo también quisiera daros las gracias por vuestras interesantes presentaciones y quisiera también preguntaros, dentro de este contexto que nos habéis
nos habéis descrito, ¿no? Y todos los hallazgos que habéis encontrado, los obstáculos, la situación de vulnerabilidad y verdaderamente las dificultades que tienen todas estas mujeres para poder acceder a, entre otras cosas, a la educación digital y a la conectividad. Quisiera preguntaros qué oportunidades también habéis visto. Habéis hablado de su empoderamiento, de una nueva vida, digamos, unas nuevas perspectivas para ellas, pero también qué otras oportunidades habéis encontrado, qué líneas de acción creéis que son interesantes. Muchas gracias. Sí, en el país encontramos la presencia de instituciones que han tenido como misión ofrecer soporte a la población con discapacidad visual. Los principales son el INSI, Instituto Nacional de Ciegos. Está también el SENA, como lo dije. Em, Igualmente el CRAC, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, que siempre está muy activo en la participación en convenios para cursos, talleres, diplomados, todo un abanico de ofertas que hay. Encontramos universidades públicas como la Universidad de Nariño, con sede en Pasto, que tiene un aula jalonada por una académica en condición de discapacidad visual, Yolanda Alfaro. Y para Nariño, por ejemplo, ese lugar es eso, es un norte en el cual muchas de ellas se han formado, han encontrado oportunidades, han accedido a la educación digital, muy ponderado por las participantes. En Cúcuta, por ejemplo, el Instituto Técnico Guaymaral, ya desde hace varias décadas había estado trabajando con población en discapacidad y se refleja también en el material producto del trabajo de campo como un escenario donde las personas en discapacidad visual no se tienen que esforzar, no tienen que convencer a los docentes, a los administrativos de sus requerimientos, de sus necesidades, porque el instituto está adaptado para ellos. Entonces, es una gran oportunidad en el norte de Santander para ellos. Evidentemente, la disponibilidad está también una normativa que nos habla de política pública para discapacidad, pero lo que identificamos con claridad son las limitaciones para la operacionalización de esto en territorios, no solo en las ciudades principales. Cali es un foco en la biblioteca departamental, el programa que se lidera lleva varios años, una experiencia invaluable, pero hay que venir desde lejos. ¿Sí? Territorios como el Cauca específicamente no tienen unas instituciones in situ donde esto pueda florecer, donde ellas se puedan sentir cómodas, contando con una restricción que no subrayé, acabo de recordarlo en el transcurso de esta presentación, y es la restricción de movilidad. Sí, eso es crítico para ellos, el transporte. Sí, cómo llegar cuando es preciso llegar. Sí, obviamente la virtualidad pues abre la puerta de hacerlo desde casa, pero hay muchas otras circunstancias del día a día de ellas que requeriría presencialidad. Y el transporte público lo viven como un riesgo. El estado de las vías, la red vial, los andenes, todo un largo etcétera, todos son impedimentos. Entonces, ahí está el concurso de esas instituciones. Lo que falta es, insisto, operacionalizar. Y por último, añadiría yo también que se fortalezcan los procesos de asociación en los niveles micro, en los niveles de territorio, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, porque así podría ganarse en una voz colectiva que hace diálogo con el Estado.
y con otros prestadores también de índole privado. Vale, Sí, de quería... pronto hay... Sí. Perdón, Andrea, que te corte un segundo. Es que, sobre todo, por Carmen Márquez, la directora del Centro Español de Investigación en temas de discapacidad, que tenía otro compromiso que ya se le está solapando, y sé que quería, antes justo de cerrar, y también darle una mínima palabra a Mariluz, que quería comentar algo más, pero sobre todo que podamos ya conectaros de manera personal para que podáis resolver cualquier tipo de cosas, pero sí que me parece importante que tome la palabra Carmen Márquez, no tanto para cerrar el evento en sí, pues si hubiese necesidad de quedarse un poco más, sino por dar un poco más la voz y la palabra al centro que nos acoge en acompañamiento a este proceso. Carmen, cuando quieras. Muchas gracias, David. Bueno, no tanto por darnos la palabra, porque nosotras estamos encantadas de acoger este evento hoy, sino por ofrecer nuestros servicios. Al principio, cuando presenté el centro de documentación, quizás no fui muy expresa o no expliqué de manera más detallada que nos dedicamos además a todo lo que tiene que ver con la gestión de la documentación y con la difusión de las experiencias de investigación y de políticas públicas. Y durante el transcurso del webinar he ido viendo, oyendo mejor también, que fruto de este trabajo hay diferentes productos, diferentes documentación en diferentes formatos que desde luego yo me presto y pongo al servicio del proyecto y de cada una de vosotras nuestro servicio para hacer la difusión que consideréis. Tenemos un catálogo online gratuito, de descarga gratuita, que es muy utilizado por todas las personas, por investigadores, por el mundo asociativo, por personas con discapacidad que se interesan por determinados temas, y solo tienen ustedes que enviarnos toda la documentación que requieran que difundamos o que compartamos, y lo haremos encantada. Si de manera más expresa requieren a otro tipo de espacio para compartir los resultados, para compartir las experiencias, también estaremos encantadas de poder planificarlo y planearlo, pero lo importante es que ustedes tengan un espacio donde recoger sus voces y donde recoger lo que produce el producto de esas investigaciones y de esas políticas, de esas actuaciones, de esos programas como este que están llevando a cabo, porque me parece de incalculable valor. Así que ese solo era mi interés último, el de poner al servicio de este proyecto de toda la comunidad que lo integra, el servicio o el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad. También la importancia de crear redes y de crear redes con colegas y con el mundo asociativo de este lado del charco de España, ¿no? Que bueno, sé que lo hará la FOAL, igual que lo promocionará la Universidad Complutense, pero también creo que será importante que en cualquier iniciativa que pueda apoyar el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad, cuenten con nosotros. Yo les voy a dejar aquí en el chat la dirección o la página web para que ustedes lo puedan visitar, y en caso de necesitar contactar para cualquier iniciativa, como les decía, solo tienen que escribirlo. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Ha sido una tarde, desde luego, de aprendizaje, y siempre a mí me pasa mucho también de conmoverme por la pasión que veo que ponen todas ustedes en estas iniciativas, que algunas yo diría les toca más de cerca, otras menos de cerca, pero desde luego se percibe esa pasión y esa entrega generosa que también hacen de su tiempo y de su disponibilidad. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, Carmen. Mientras vas poniendo ese mensaje, Mariluz, si quieres añadir esto que me decías que querías añadir, y también vamos a intentar ser breves para que, Beatriz, si te parece, pues cerremos una vez que Mariluz haga su comentario. Bueno, rapidito quería comentarles, y abogando por la población con sordocieguera, conociendo, tengo 11 años en Colombia viviendo, hay el poner como requisito que supieran braille, pienso que debe haber limitado mucho, obviamente, conociendo a la población. Yo hago el llamado porque hay un grupo muy importante de personas con sordocieguera, con resto visual auditivo o mayor o menor grado,
que son por síndrome de Usher tipo 2. Estas personas nacieron con pérdida auditiva, perdieron la visión paulatinamente por retinosis pigmentaria y campo visual y demás. Después de la adolescencia, a partir de la adolescencia, están la mayoría de las veces en oficinas, en sus casas, presentando a medida que pasan los años mayor problema visual o auditivo, pero se manejan con la lengua oral, se manejan bastante bien. Y ese grupo humano se los recomiendo para cuando sigan esta investigación, si la van a seguir o van a ampliar, porque qué bello sería que estas 134 mujeres o lleguen a más, porque sí hay apertura para esta población, que muchas veces las personas con síndrome de Usher tipo 2 ni siquiera se reconocen como personas con sordoceguera, con resto visual y resto auditivo. Entonces, bueno, es como mi llamado, ya que considero que sería una excelente oportunidad para ellos, porque conozco a muchos de ellos, claro, aquí en Bogotá y eso, pero, o en las ciudades principales, pero creo que ese sería mi llamado. Gracias. Muchas gracias, Mariluz. No sé, Beatriz, yo creo que si puedes decir alguna idea final, o Andrea como representante de Conalivi, yo creo que estaría bien para cerrar este webinar y habilitar a todos para que podáis acceder a la página del CEDIT y al repositorio iberoamericano en materia de discapacidad, y que, como esto que había comentado también Pedro José, que ha sido parte del equipo de investigación desde la parte de la Complutense, algunos de los materiales que hemos podido elaborar, pues que se puedan subir también a este repositorio, que pueda ser accesible a cualquiera que quiera acercarse a ellos. Entonces, ¿te parece, Beatriz, para concluir? Muchas gracias, David. Pues nada, simplemente dar las gracias a todas las organizaciones participantes, a CEDIT en primer lugar, a la Fundación Complutense, a Conalivi, por haber participado, por haber organizado este webinario, especialmente a la Fundación Complutense en este sentido, y a todos los participantes, las participantes que han formado parte de este webinario. Y bueno, decir que desde FOAL, desde luego, consideramos que se está haciendo un trabajo muy importante, muy necesario, y esperamos poder continuar con estas acciones. Esta investigación creo que es una de las pocas, se investiga muy poco sobre las mujeres que tienen estas diferentes capas de discriminación, y es fundamental para poder difundirlas, etcétera, para poder conseguir que las mujeres también sean visibles y formen parte de las políticas públicas. Y sin más, bueno, yo les doy las gracias a todos ustedes, y por mi parte, pues me despido. No sé si Andrea quiere comentar algo más. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Beatriz. Andrea, ¿quieres alguna palabra así final? Sumarme a lo que ya han dicho, que el compromiso para que las mujeres con discapacidad sean visibles es de todos y que todos estamos aportando, pero no podemos detenernos. Este es un gran esfuerzo que se ha hecho y se ha logrado, y como ya lo mencionaba antes, es la semilla y esperemos que siga dando muchos más frutos. Gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis estado en el seminario, en el webinar de hoy, y nada, pues seguimos en contacto y seguimos trabajando en esta línea. Muchísimas gracias a todos. Y tener muy buen día y muy buena tarde para los que estamos en este lado del muro. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, felicidades.